Las luces fluorescentes del hospital zumban con un sonido que se clava directo en el cráneo. A las 2 de la madrugada, la sala de emergencias es un purgatorio de café malo, enfermeras agotadas y una desesperación silenciosa. La llamada duró apenas 10 segundos. Ella no le pidió que fuera. Solo dijo un hecho. 20 minutos después, las puertas dobles corredizas se abrieron. Él no llevó a sus hombres. No llevó un arma. Solo llevó un silencio tan pesado que era capaz de asfixiar la sala entera. Adrien Cross no dormía. Dormir era una vulnerabilidad, una muerte temporal que él no podía permitirse. A las 2 de la madrugada, su oficina en el penthouse era una tumba de vidrio y acero que dominaba la extensión de Chicago. La ciudad, abajo, era una cuadrícula de luces ámbar y sombras en movimiento, una máquina que nunca dejaba de moler. Adrien estaba sentado detrás de un escritorio de caoba recuperada, con un libro de cuentas abierto frente a él y un vaso de whisky de centeno tibio junto a sus nudillos. No era un hombre dado a los excesos. Vestía una simple camisa negra de botones, con las mangas dobladas hasta los antebrazos, dejando ver la tinta desteñida de una vida que supuestamente había dejado atrás. Estaba revisando números legítimos, manifiestos de envío, adquisiciones de bodegas, desarrollos inmobiliarios. La maquinaria violenta y sangrienta del sindicato Cross estaba enterrada bajo capas de sociedades limitadas y declaraciones de impuestos corporativos. Y la persona que enterraba esos cuerpos, hablando en sentido figurado, era su secretaria, Audrey Miller. Ella no era una mujer de su mundo. No había crecido esquivando balas en el sur de la ciudad, y no tenía tíos que hubieran ido a prisión federal por crimen organizado. Audrey era graduada de Cornell, con un título en contabilidad y una mente como una trampa de acero. 5 años atrás, entró a su empresa de fachada, La Legítima, para una entrevista de trabajo. A los 3 meses, encontró las discrepancias en los libros. En lugar de ir a la policía, entró a la oficina de Adrien, puso un libro de cuentas corregido sobre su escritorio y le dijo que su contador anterior le estaba robando. Le salvó $2 millones y una acusación federal. Adrien le ofreció el puesto en ese mismo instante, el doble de salario, beneficios sin igual y una sola regla de hierro. Tú lo ves todo, tú arreglas los números y jamás preguntas de dónde viene el efectivo. Audrey aceptó. Durante 5 años, había sido la única pieza indispensable en el engranaje de su imperio. Manejaba su agenda, lavaba su capital, y se paraba como un muro de contención entre él y el caos de las calles. Era profesional hasta la exageración, el cabello siempre recogido, los trajes siempre a la medida pero conservadores, una fuerza callada y discreta. Entonces sonó la línea privada sobre su escritorio. Era un teléfono analógico, pesado y negro. No estaba conectado a ninguna central telefónica. Solo 3 personas tenían ese número. 2 de ellas estaban en ese momento supervisando una operación portuaria en Miami. La tercera se suponía que debía estar dormida en su casa de Lincoln Park. Adrien miró fijamente el teléfono que sonaba. Un zumbido frío y bajo comenzó en la base de su columna. Levantó el auricular. No dijo hola. Señor Cross, era la voz de Audrey. Pero algo estaba mal. El tono firme y autoritario que usaba para dar órdenes a sus lugartenientes había desaparecido. En su lugar había algo delgado, quebradizo. Audrey, la voz de Adrien fue grave, baja y plana. Estoy en el St. Jude's Memorial, dijo ella. Una respiración agitada se escuchó a través del auricular. Disculpe que llame a esta línea. Mi celular se destrozó. Usé el teléfono del hospital. La policía quiere tomarme una declaración, y no supe a quién más llamar. No sonaba alterada. Sonaba vacía. Eso era peor. St. Jude's, repitió Adrien. Puedo tomar un taxi a casa cuando terminen de coserme, dijo ella. Solo necesitaba avisarle que podría llegar tarde a la reunión de las 9 de la mañana. Estaba divagando. Era el shock. Quédate ahí, dijo Adrien. Colgó el teléfono. No lo azotó. Lo dejó con un cuidado aterrador. No llamó a su equipo de seguridad. No despertó a sus ejecutores. Esto todavía no era un asunto del sindicato. Esto era su secretaria, sola, en una sala de urgencias pública en medio de la noche. Tomó sus llaves, se puso un abrigo negro de lana, y bajó al garaje en el ascensor privado. El trayecto por la ciudad fue un borrón de asfalto mojado y semáforos en rojo que no respetó. La lluvia había comenzado, una llovizna miserable y helada que emborronaba los faroles sobre el parabrisas.
El motor de su sedán Audi rugía mientras lo empujaba a 130 km por hora por la avenida Michigan. Su mente era un espacio táctico y estéril. Repasó mentalmente a los enemigos que podrían querer mandar un mensaje: los rusos del Northward, los restos de las viejas mafias irlandesas, algún contratista descontento. Pero nadie iba tras Audrey. Ella era una civil dentro del intrincado y brutal ajedrez del submundo de Chicago. A los contadores no se les tocaba. Era malo para el negocio. Invitaba a un tipo de represalia que nadie quería sobrevivir. Si alguien la había tocado deliberadamente, entonces las reglas quedaban suspendidas. Adrien llegó a la zona de emergencias del St. Judes y dejó el auto encendido en una zona de grúa. No le importó. Cruzó las puertas automáticas. El calor de la sala de espera lo golpeó primero, seguido del olor, antiséptico, sudor viejo y café barato. El lugar estaba lleno de las víctimas de la noche: un hombre sosteniendo una mano rota, una madre con un niño afiebrado, un par de policías recostados contra una máquina expendedora, con cara de aburrimiento. Adrien no corrió. No recorrió la sala con la mirada. Caminó con un paso pesado y medido directo hacia el mostrador de triaje. La gente se apartaba de su camino sin saber por qué. Tenía esa clase de presencia que dominaba el espacio: alto, de hombros anchos, con unos ojos duros e ilegibles como el pedernal. La enfermera detrás del vidrio reforzado tecleaba, con cara de agotamiento. Audrey Miller, dijo Adrien. La enfermera suspiró sin levantar la vista. Solo familiares pasan esa puerta doble, señor. Tendrá que esperar hasta que le den de alta. Adrien no discutió. Metió la mano en su abrigo, sacó un pesado clip de dinero de platino, desprendió 5 billetes de $100 recién planchados, y los deslizó por debajo del vidrio. La enfermera dejó de teclear. Miró el dinero, luego el rostro de Adrien. Fuera lo que vio en su expresión, la letalidad absoluta e inflexible en la línea de su mandíbula, la hizo tragar saliva con dificultad. Bahía 4, susurró, deslizando el dinero bajo una tablilla. Al fondo del pasillo, a la derecha. Adrien pasó las puertas de seguridad sin mirar atrás. El piso de urgencias era una sinfonía caótica de monitores pitando, voces apagadas y el chirrido de suelas de goma sobre el linóleo. Adrien recorrió los pasillos estrechos, siguiendo con la vista los números de bahía pintados en un azul desteñido sobre las paredes. 1, 2, 3, 4. Se detuvo en el borde de la cortina. Estaba corrida lo suficiente como para ver el interior. Audrey estaba sentada en el borde de la camilla. La mandíbula de Adrien se apretó tanto que le dolieron los dientes. Su apariencia, normalmente impecable, había desaparecido. Su blusa de seda color crema estaba rasgada en el hombro, manchada con una mezcla de grasa, tierra de la calle y sangre seca y oscura. Su brazo izquierdo estaba sujeto firmemente contra el pecho en un cabestrillo improvisado, pero fue su rostro lo que hizo que el zumbido frío en la columna de Adrien se convirtiera en un infierno rugiente. Una laceración irregular corría a lo largo de su sien izquierda, en ese momento siendo suturada por un joven residente. Su pómulo estaba hinchado, floreciendo en un violento tono púrpura y negro. Sus ojos estaban apagados, mirando fijo a la pared blanca. Se veía frágil. Audrey Miller, la mujer que había desmantelado ella sola una operación de lavado de dinero de millones de dólares al encontrar un vacío legal en una orden judicial, parecía que se la podía llevar el viento con una sola ráfaga. 2 policías uniformados estaban de pie al pie de la cama, con libretas en mano. Señorita Miller, necesitamos que se concentre, decía uno de los policías con tono impaciente. Dijo que una camioneta negra la sacó del camino. ¿Recuerda la marca? ¿La placa? Audrey parpadeó lentamente. Ya les dije que estaba oscuro. No solo me sacaron del camino. Me encerraron con mi propio auto. Bajaron 2 hombres. ¿Y luego qué? Insistió el policía. ¿Le pidieron el bolso? ¿Las llaves? No pidieron nada, dijo Audrey, con la voz ligeramente temblorosa. Rompieron la ventana del lado del conductor con un bate. Me sacaron a rastras. Uno de ellos me empujó contra el capó. Dijo, dudó, con la mirada vacilante. Dijo, dile a tu jefe que sus libros están cerrados. Los oficiales cruzaron una mirada. ¿Su jefe? ¿Para quién trabaja, señorita Miller? Adrien entró a la bahía. No se anunció. Simplemente ocupó el espacio. El aire en el pequeño cubículo pareció caer 10 grados de golpe. Los 2 policías se giraron,
con las manos yendo instintivamente hacia sus cinturones ante la intrusión repentina. El joven doctor se detuvo, con la aguja suspendida sobre la sien de Audrey. La cabeza de Audrey se levantó de golpe. Cuando sus ojos encontraron a Adrien, la opacidad desapareció. Por una fracción de segundo, un alivio profundo y desgarrador cruzó su rostro, seguido de inmediato por la máscara de profesionalismo inquebrantable que siempre usaba frente a él. «Señor Cross», dijo. Su voz sonaba áspera. No tenía que venir. Adrien ignoró a los policías. Ignoró al doctor. Caminó directo hacia el costado de la camilla. La miró desde arriba. No le ofreció una frase vacía. No le preguntó si estaba bien. Obviamente no lo estaba. Miró el moretón en su mandíbula. Miró la forma en que sus costillas se entrecortaban con cada respiración. Catalogó cada herida, archivándola no como una tragedia, sino como una deuda que sería cobrada. Estiró la mano. Su mano grande y callosa dudó una fracción de segundo antes de apartar suavemente un mechón de pelo manchado de sangre de su ojo sano. El toque fue increíblemente ligero. Audrey dejó de respirar por un segundo. «Disculpe, amigo», ladró el policía mayor, dando un paso adelante. «Esta es una entrevista policial activa. Necesita retroceder». «¿Quién es usted?» Adrien giró la cabeza lentamente. No levantó la voz. No hizo alarde. «Soy el jefe al que ella se refería», dijo Adrien. «Me llamo Adrien Cross. Ella es mi directora financiera, y esta entrevista terminó». El policía mayor resopló, sacando pecho. «Sí, bueno, señor Cross, a menos que sea su abogado, usted no decide cuándo terminamos. Aquí hay un asalto agravado». «Un asalto al azar», corrigió Adrien con suavidad, su voz un barítono bajo y letal, «un acto de violencia casual en una ciudad plagada de ellos. La señorita Miller está en shock. Ya les dio lo que recuerda. Presentarán su reporte por la mañana. Ahora van a salir de este cubículo para que el doctor termine su trabajo, y después yo llevaré a mi empleada a casa. Escuche aquí», el policía empezó a sacar su radio. Adrien entró al espacio personal del oficial. No hizo ningún movimiento brusco. Solo se quedó ahí, imponiéndose sobre el hombre. Los ojos de Adrien se clavaron en el número de placa del oficial. «Oficial Riley», leyó Adrien en la placa. Se inclinó, bajando la voz para que solo los dos policías lo escucharan. «Usted trabaja en la comisaría 12. Su capitán es Thomas Vargas. Cené con Tommy hace 2 noches en el Palmer House. Hablamos del fondo de pensiones del sindicato. Si quiere seguir hostigando a una mujer traumatizada, puedo llamar a Tommy ahora mismo y podemos discutir su pensión. O puede tomar su libreta, salir bajo la lluvia, y cerrar este expediente». El silencio que siguió fue pesado. El oficial Riley tragó saliva. Reconoció el nombre. Más importante aún, reconoció al hombre. Nadie trabajaba las calles de Chicago por más de 5 años sin escuchar los rumores sobre Adrien Cross, que era el hombre dueño de la mitad de los bienes raíces del South Loop y que supuestamente comandaba un pequeño ejército de fantasmas. Riley dio un paso atrás. Tocó el brazo de su compañero. «Ya tenemos lo que necesitamos para el informe preliminar. Buenas noches, señorita Miller». Se fueron rápido, con la cortina cerrándose de golpe tras ellos. El joven doctor residente estaba sudando. Solo necesito terminar estos 3 puntos, señor». Adrien asintió una vez. «Hazlo bien». Se quedó de pie junto a la camilla, con la postura rígida. Audrey lo observaba. Lo conocía lo suficiente como para leer los cambios microscópicos en su comportamiento, la rigidez de sus hombros, la mirada fría y muerta en sus ojos. Estaba furioso. No con ella. Con el mundo que se había atrevido a tocarla. Abrió la boca para disculparse otra vez, para explicar cómo la habían emboscado en el semáforo cerca de su barrio. Adrien sostuvo su mirada. Negó con la cabeza una vez, apenas una fracción de milímetro. «No hables». El mensaje quedó claro. No había necesidad de palabras. Las palabras eran baratas. Las palabras eran para la gente que necesitaba explicaciones. Él ya entendía todo lo que importaba. Ella estaba herida. Alguien la había herido. Lo demás era solo logística. «Listo», dijo el doctor, cortando el hilo. «Necesita descanso. Analgésicos para las costillas. Están magulladas, no rotas. Mantenga el brazo elevado. Debería hacer un seguimiento con un médico general en una semana». «Lo hará», dijo Adrien. «¿Puede caminar?».
Puedo caminar, interrumpió Audrey, con el orgullo aflorando levemente. Movió las piernas fuera de la camilla. Sus pies tocaron el linóleo y un dolor agudo le atravesó las costillas magulladas. Se tambaleó, sus rodillas cediendo al instante. Antes de que cayera, Adrien la sostuvo. Su brazo la envolvió por la cintura, apretándola contra su costado. Era sólido, inquebrantable, olía a cedro, a lluvia de invierno y a un rastro leve de whisky caro. Era la distancia más corta que había tenido con él en 5 años. El calor que irradiaba su cuerpo la sorprendió. «Ya te tengo», murmuró él, las primeras palabras que le decía directamente desde que entró a la sala. No pidió una silla de ruedas. Simplemente sostuvo la mayor parte de su peso, la acomodó contra su costado, y la guió fuera de la bahía. El paso por los pasillos del hospital pareció interminable, pero Audrey se sentía extrañamente desconectada, flotando en una ola de adrenalina y el sopor de los analgésicos que el doctor le había dado antes. Se apoyó pesadamente en Adrien. Él ajustó su agarre, con la mano firme en su cadera, sosteniéndola erguida con una fuerza sin esfuerzo. No habló con el personal mientras salían. No miró a nadie. Se movía con un propósito único, cortando a través del hospital como un tiburón en aguas profundas. Cuando las puertas automáticas se abrieron, el viento helado de Chicago los golpeó de lleno. Audrey se estremeció violentamente, su blusa de seda rasgada no ofrecía ninguna protección. Adrien se detuvo en seco. Sin decir palabra, soltó su cintura con una mano, se quitó su pesado abrigo de lana y se lo puso sobre los hombros. La prenda la envolvió por completo. Era gruesa y pesada, forrada en seda, atrapando el calor de su cuerpo alrededor de ella como un capullo. «Señor Cross», logró decir ella, con los dientes castañeteando. «Usted se va a congelar». «Camina», ordenó él con suavidad. La guió hacia el Audi que seguía encendido. Abrió la puerta del pasajero, ayudándola a sentarse en el asiento de cuero, cuidando que su brazo lesionado no golpeara contra el marco de la puerta. Cerró la puerta con un golpe firme, aislándola en el interior silencioso y calefaccionado del auto. Un momento después, él se deslizó en el asiento del conductor. Estaba en mangas de camisa, la lluvia fría humedeciendo su cabello oscuro, pero no parecía notar la temperatura. Puso el auto en marcha y se alejaron de la acera. El silencio dentro del habitáculo era absoluto. El único sonido era el golpeteo rítmico de los limpiaparabrisas y el zumbido de las llantas sobre el asfalto mojado. Audrey miraba por la ventana, observando el borrón de las luces de la calle. El SOC empezaba a desvanecerse, dejando atrás un terror frío y creciente. «Dile a tu jefe que sus libros están cerrados». Siempre había sabido quién era Adrien Cross. No era ingenua. Sabía que las empresas fachada eran cubiertas para redes de apuestas, extorsiones y rutas de contrabando. Pero para ella siempre habían sido números en una pantalla. Datos abstractos. Ella balanceaba los libros. Presentaba los impuestos. Mantenía al fisco a raya. Nunca había visto la sangre. Esta noche, la violencia de su mundo se había estirado y la había agarrado del cuello. Giró la cabeza lentamente para mirarlo. Su perfil estaba iluminado por las luces del tablero, duro, anguloso, implacable. Sus ojos estaban fijos en el camino, su mano aferrada al volante de cuero con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. «Me estaban esperando», dijo ella. El silencio era demasiado ruidoso. Necesitaba romperlo. Adrien no la miró. «Lo sé». Fue un mensaje. «Lo sé, señor Cross», tragó saliva, con la garganta seca. «No puedo volver a mi casa. Si conocen mi ruta, saben dónde vivo». «No vas a ir a tu casa», dio una vuelta brusca a la derecha, alejándose de Lincoln Park. Conducía hacia el North Shore, hacia su propiedad privada. «Soy un pasivo ahora», dijo Audrey, con la dura lógica de su mente corporativa tomando el control. «Si me están usando como blanco para llegar a usted, tenerme cerca lo hace vulnerable. Tengo fondos suficientes. Puedo mudarme. Puedo renunciar». Las llantas chirriaron cuando Adrien frenó de golpe, deteniendo el pesado auto en el arcén de un camino desierto y resbaladizo por la lluvia. La parada repentina lanzó a Audrey hacia adelante contra el cinturón, haciéndola jadear de dolor. Adrien puso el auto en parking. Se giró para mirarla. Su expresión era una nube de tormenta. Por un segundo aterrador, Audrey pensó que se había excedido, que el despiadado jefe mafioso finalmente se había cansado de su contadora. Él se desabrochó el cinturón y se inclinó sobre la consola central.
Invadió su espacio, acercando su rostro a apenas centímetros del de ella. Sus ojos oscuros recorrieron su rostro golpeado, siguiendo la línea del vendaje en su sien, el moretón en su mandíbula. No vuelvas a decirme esa palabra jamás, dijo él. Su voz no era fuerte, pero poseía una intensidad vibrante y aterradora. ¿Qué palabra?, susurró ella. Renunciar, él sostuvo su mirada, negándose a dejarla apartar la vista. Tú no renuncias, Audrey. Tú no corres. Y tú no eres un pasivo. Me usaron para mandar una amenaza, argumentó ella débilmente. Y yo los voy a usar para mandar una masacre, replicó él al instante, sin una pizca de vacilación. No era una fanfarronada. Era una simple declaración de hechos. Tocaron lo que es mío. Rompieron el muro. ¿Lo que es tuyo? Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, pesadas y cargadas. No había dicho mi empleada. No había dicho mi secretaria. Audrey lo miró fijo, con la respiración atorada en la garganta. La barrera cínica y calculada que mantenía entre ellos de pronto se sentía muy frágil. Se dio cuenta, mirándolo a los ojos, de que su silencio absoluto en el hospital no había sido indiferencia. Había sido contención. Estaba conteniendo una furia tan profunda que habría quemado el edificio entero. Él se retiró lentamente, volviendo a su lado del auto. Puso el vehículo en marcha y volvió al camino. El doctor Aris nos está esperando en mi propiedad, dijo Adrien, con el tono volviendo a una calma fría, casi de negocios. Tiene una máquina de rayos X y suministros médicos adecuados. Te quedarás en la suite de huéspedes del ala este hasta que yo considere que es seguro que te vayas. ¿Y cuándo será eso?, preguntó ella suavemente. Adrien miró el camino frente a él, entrecerrando los ojos por la lluvia. Cuando no quede nadie vivo que recuerde tu nombre. El resto del trayecto pasó en un silencio profundo y cambiante. Ya no era el silencio de un jefe y su empleada. Era algo más profundo, cimentado en un trauma compartido y una lealtad oscura y no dicha. 20 minutos después, cruzaron las imponentes rejas de hierro forjado de la propiedad Cross. Guardias armados salieron de las sombras, reconocieron el auto y les hicieron señas para que pasaran. La enorme mansión de piedra se alzaba en la oscuridad, aislada e inexpugnable. Adrien estacionó bajo el pórtico. Caminó rodeando el auto para abrirle la puerta. Esta vez no solo la sostuvo. Deslizó un brazo bajo sus rodillas y el otro detrás de su espalda, levantándola por completo del auto. «Puedo caminar», protestó ella débilmente, aunque no opuso resistencia. «Cállate, Audrey», murmuró él, subiendo con ella los escalones de piedra. Dentro del gran vestíbulo, el doctor Aris, un hombre mayor y discreto que le debía su licencia médica y su vida a la familia Cross, esperaba con un maletín. Adrien lo ignoró, cargando a Audrey directamente por la imponente escalera de caoba hasta el ala este. La llevó a una habitación de huéspedes enorme y lujosa, dejándola con cuidado en el borde de la cama king size. Le quitó el abrigo de los hombros, con cuidado de no lastimar su brazo. «Aris te va a revisar ahora», dijo Adrien, dando un paso hacia atrás, hacia la puerta. «Descansa. Mañana hablamos de negocios». Adrien. Era la primera vez en 5 años que ella usaba su nombre de pila. Él se detuvo en el umbral, con la mano en el pomo de bronce. Se giró a mirarla. «Gracias», dijo ella. Él no sonrió. Solo asintió una vez. «Duerme». Cerró la puerta detrás de él. Adrien se quedó de pie en el pasillo vacío durante un largo rato. Sacó una pitillera de plata del bolsillo y encendió un cigarrillo. Aspiró profundo, dejando que el humo le llenara los pulmones, sintiendo el ritmo frío y mecánico de su pulso. Sacó su teléfono desechable. Marcó un número. Sonó una vez. «Jefe», respondió una voz áspera. «Despierta a los muchachos», dijo Adrien, mirando la puerta cerrada de la habitación de Audrey. «Vamos de cacería». La lluvia se volvió aguanieve para las 4 de la madrugada. Caía sobre el techo de lámina corrugada del taller clandestino del sur de la ciudad como puñados de grava. Dentro, el aire sabía a aceite de motor, cerveza rancia y el tanguinis metálico e inconfundible del miedo. Adrien Cross estaba de pie en el centro del piso de cemento. Todavía llevaba la camisa de vestir húmeda del hospital, las mangas dobladas por encima de los codos. No portaba ningún arma. No la necesitaba. Los 6 hombres que rodeaban el perímetro del garaje, sus hombres, estaban armados lo suficiente como para tomar un pequeño municipio. Frente a Adrien, arrodillado en un charco de líquido hidráulico,
había un hombre llamado Ricky. Ricky era un contratista de nivel medio especializado en autos robados e intimidación. Detrás de él estaba el chasis calcinado y desmantelado de una camioneta negra. «Te voy a preguntar una sola vez», dijo Adrien. Su voz era un murmullo plano y conversacional que apenas se escuchaba sobre el tamborileo del aguanieve. «¿Quién pagó por la renta?» Ricky escupió un buche de sangre sobre el cemento. Su ojo izquierdo ya estaba hinchado y cerrándose. «Hombre, ya te dije. Yo solo consigo los vehículos. Fue una entrega ciega. Efectivo en una bolsa. No pregunto nombres». Adrien miró a Carter, su lugarteniente. Carter era un hombre construido como una bóveda bancaria, con un rostro que parecía haber sido reconstruido de memoria. Carter asintió lentamente, dando un paso al frente con una pesada llave de cruz de hierro. «Espera, espera», Ricky entró en pánico, levantando las manos. «Te lo juro por Dios, Cross, fue un teléfono desechable, un modulador de voz. Solo dijeron que necesitaban un vehículo pesado para encerrar a un sedán en una ruta residencial. Y no se te ocurrió preguntar», Adrien lo cortó. «Preguntar quién era el blanco. No es mi negocio». «Se volvió tu negocio», Adrien dio un paso lento y medido hacia adelante. Sus zapatos de cuero crujían sobre la grava del piso del garaje. «Proveíste la jaula que usaron para atrapar a una mujer que balancea mis libros. Facilitaste una brecha en mi perímetro. ¿Crees que el efectivo en una bolsa te absuelve de la logística?» Adrien se agachó. Ahora estaba a la altura de los ojos del hombre arrodillado. No gritó. No amenazó. Habló con la paciencia escalofriante de un maestro explicando un error matemático fatal. «Los hombres a los que les rentaste ese auto metieron un bate por una ventana. Le pusieron las manos encima a mi empleada. Le magullaron las costillas y le abrieron la sien», Adrien ladeó la cabeza. «Voy a tomarme mi tiempo desarmando a los que lo ordenaron. Pero necesito un hilo del cual tirar. Dame el hilo, Ricky». La respiración de Ricky se cortó. Miró la certeza fría y muerta en los ojos de Adrien y comprendió que no había negociación posible. «La entrega», tartamudeó. «La entrega de efectivo para la camioneta». Los billetes venían envueltos en bandas viejas de casino. «El Royal Crown, en Hammond». Adrien se puso de pie lentamente. El Royal Crown, un viejo barco de apuestas manejado por la familia O'Hanlon, restos irlandeses que llevaban una década perdiendo territorio. «Carter», dijo Adrien, dándole la espalda al hombre arrodillado. «Sí, jefe. Quema el chasis. Rómpele las manos. Si vuelve a tocar un volante en esta ciudad, entiérralo». Adrien salió al aguanieve helado. No se giró a mirar. Sacó su teléfono, marcó un número, y esperó. La violencia era solo el balance de un libro de cuentas, una transacción de dolor por dolor. Ahora tenía el número de cuenta. A kilómetros de distancia, en la propiedad del North Shore, Audrey despertó con el olor esterilizado de gasas médicas y el aroma profundo de madera vieja. Abrió los ojos de inmediato, arrepintiéndose al instante. La habitación giraba, un latido sordo irradiando desde su sien izquierda hasta la base del cuello. Intentó incorporarse y un dolor agudo y sofocante le atravesó las costillas. Jadeó, cayendo de nuevo sobre las pesadas almohadas de seda. «No fuerce el movimiento, señorita Miller». Audrey giró la cabeza con cuidado. El doctor Aris estaba sentado en un sillón de cuero junto a la ventana, con un libro abierto en el regazo. La luz de la mañana que se filtraba por las gruesas cortinas oscuras era gris y magullada. «¿Qué hora es?», preguntó con voz ronca. Sentía la garganta como papel de lija. «Poco después de las 8», respondió el doctor, cerrando el libro. Se levantó y se acercó a la cama, encendiendo una linterna de bolígrafo. «Siga la luz, por favor». «Bien». Sus pupilas reaccionan con normalidad. La conmoción es leve, pero el moretón en sus músculos intercostales hará que respirar sea incómodo por algunas semanas. Audrey se miró a sí misma. Alguien, presumiblemente una empleada, le había cambiado la ropa destrozada. Ahora llevaba una camiseta gris, suave y holgada. Su brazo estaba asegurado en un cabestrillo limpio y profesional. «¿Dónde está él?», preguntó. El doctor Aris hizo una pausa mientras le tomaba el pulso. No necesitó pedirle que aclarara el pronombre. El señor Cross tenía negocios que atender en la ciudad. Negocios. Ella sabía lo que eso significaba. Cerró los ojos. El recuerdo del bate rompiendo su ventana relampagueó en su mente,
seguido del silencio aterrador y sofocante de los hombres arrastrándola fuera del auto. Después fue reemplazado por el recuerdo del rostro de Adrien en el auto. Los voy a usar para mandar una masacre. Necesito mi teléfono, dijo Audrey, obligándose a sentarse, ignorando el ardor en su costado. Necesito mi laptop. Necesita descanso, corrigió Aris con suavidad. El señor Cross dejó instrucciones estrictas. No me importan sus instrucciones, interrumpió Audrey, con la voz ganando un poco de su acero corporativo habitual. Alguien vino tras de mí para llegar a él. Si conocen mi rutina, conocen mis cuentas. Necesito asegurar los servidores remotos. Señorita Miller, por favor. La pesada puerta de roble del dormitorio se abrió de golpe. Adrien estaba en el marco. El cambio inmediato en la presión atmosférica de la habitación fue palpable. Se veía agotado. Su mandíbula estaba cubierta de barba oscura sin afeitar. La impecable camisa negra que había llevado la noche anterior estaba arrugada, los puños desabotonados. Miró de Aris a Audrey, notando su postura rígida y erguida y su rostro pálido. Aris, déjanos solos, dijo Adrien. El doctor guardó su maletín sin decir palabra y salió, cerrando la puerta suavemente detrás de él. Adrien caminó hasta el pie de la cama. Se detuvo ahí, creando un límite físico. No le preguntó cómo se sentía. Miró los vendajes nuevos, sus ojos deteniéndose en el moretón púrpura oscuro que florecía a lo largo de su mandíbula. ¿Estás despierta?, dijo. Tú saliste, respondió ella, con los ojos bajando hacia sus manos. Su mano derecha descansaba sobre el pie de la cama tallado. Los nudillos estaban en carne viva. La piel abierta entre los dedos medio y anular. Había una mancha tenue y oxidada de algo oscuro cerca del puño de su camisa. Ella no era ingenua. Procesaba los pagos de los equipos de limpieza. Pero ver la evidencia física de su brutalidad de cerca, sabiendo que había sido por ella, le formó un nudo complicado y retorcido en el estómago. Manejé un problema de logística, dijo Adrien con suavidad, siguiendo su mirada y deslizando casualmente las manos en los bolsillos del pantalón. Deberías estar recostada. Mis costillas están magulladas, Adrien. Mi cerebro no está roto, le espetó ella. Los analgésicos la estaban volviendo imprudente, despojándola de la distancia profesional que solía mantener a su alrededor. Necesito una terminal segura. Me dijeron que te dijera que los libros estaban cerrados. Eso no fue solo una amenaza mafiosa genérica. Usaron terminología corporativa. ¿Saben lo que hago? La mandíbula de Adrien se tensó. Lo estoy manejando. ¿Tú manejas la calle?, le respondió ella. Yo manejo los números. Si hay una fuga en la arquitectura financiera, una bala no la va a arreglar. Necesito mi laptop. Adrien la miró fijo. La había empleado durante 5 años. La había visto enfrentar auditores corporativos hostiles sin pestañear. La había visto negociar adquisiciones inmobiliarias multimillonarias con hielo en las venas. Pero sentada en su cama de huéspedes, magullada, golpeada, y con una camiseta demasiado grande, exigiendo acceso a un servidor para pelear una guerra mafiosa con una hoja de cálculo, era lo más formidable que jamás la había visto. Lentamente sacó una tablet encriptada del bolsillo interior de su chaqueta y la arrojó sobre el colchón. Aterrizó suavemente cerca de su rodilla. Está enlazada al servidor principal de mi oficina, dijo Adrien. Inicio de sesión biométrico. Tienes acceso completo. Audrey miró la tablet, luego a él. Gracias. Los O'Hannon, dijo Adrien en voz baja. Audrey se quedó helada. Su mente accedió de inmediato al archivero mental de los rivales del sindicato. Los irlandeses. No tienen el capital para lanzar una ofensiva. Les compramos sus 2 últimas fachadas de envíos legítimas en abril. Pagaron por el vehículo del ataque usando fajos de efectivo del Royal Crown Casino. Es una operación vieja, apenas rentable. Pero es de ellos. Eso no tiene sentido, murmuró Audrey, haciendo una mueca al estirar el brazo bueno hacia la tablet. Están financieramente hambrientos. Un ataque directo contra mí arriesga una guerra total que no pueden costear. La desesperación vuelve estúpidos a los hombres, contraatacó Adrien. No, dijo Audrey, negando con la cabeza. Encendió la tablet, escaneando su huella. La desesperación vuelve predecibles a los hombres. Estúpido es otra cosa. Si gastaron capital en contratar contratistas para emboscarme, esperan un retorno de esa inversión. Adrien la observó. La forma en que sus ojos recorrían la pantalla,
la concentración feroz que borraba la vulnerabilidad de sus heridas. Sintió un tirón desconocido y peligroso en el pecho. Estaba acostumbrado a proteger activos. No estaba acostumbrado a que un activo exigiera pelear a su lado. Encuéntralo, Audrey, dijo él suavemente. Encuentra que creen que se llevaron. Para el mediodía, la lluvia había parado, dejando la propiedad envuelta en una espesa neblina sofocante. Dentro del ala este, el silencio solo se rompía por el rápido y rítmico tecleo de la mano derecha de Audrey sobre la pantalla de la tablet. Se había negado a quedarse en la cama. Contra las protestas de Aris y la desaprobación silenciosa de Adrien, se había mudado a un sillón de terciopelo junto a la ventana, con el brazo lesionado descansando sobre una almohada y la tablet apoyada en las rodillas. Llevaba 4 horas mirando líneas de código, números de enrutamiento en el extranjero y declaraciones de impuestos de empresas fachada. Adrien no había salido de la habitación. Estaba sentado en un pequeño escritorio en la esquina, revisando reportes de seguridad física, pero su atención rara vez se apartaba de ella. Estaba acostumbrado a la soledad. La prefería. Pero el pensamiento de dejarla sola en la habitación, incluso rodeada de 40 guardias armados en el perímetro, le erizaba la piel. «Necesito café», anunció ella de pronto, rompiendo la quietud. Aris dijo que nada de cafeína. «Interfiere con los relajantes musculares», respondió Adrien sin levantar la vista de sus papeles. «Aris no está tratando de descifrar un embudo de lavado de dinero a través de un casino», replicó ella. Se frotó los ojos, dejando escapar un suspiro. «Estoy chocando contra una pared. Los libros legítimos del Royal Crown están limpios. Demasiado limpios. Declaran una pérdida neta del 10% año contra año, lo cual justifica sus deducciones fiscales, pero sus costos operativos no coinciden con la depreciación de sus activos». Adrien cerró su carpeta. Se levantó y caminó hacia ella, arrastrando una pesada silla de madera y sentándose frente a ella, sus rodillas casi tocándose. «Traduce eso de contador a inglés», dijo. Audrey se movió, aguda consciente de su cercanía. El olor de él, lluvia, aire frío del exterior, y una corriente subyacente de algo profundamente masculino y peligroso, era una distracción. «Significa», dijo, estabilizando su voz, «que están moviendo dinero fuera de los libros. Pero no lo están escondiendo bien. Para correr una operación fantasma necesitas un libro secundario. Auditamos toda nuestra red. Nunca tocamos sus cuentas. Les cortamos el envío, sí, pero jamás tocamos el casino. No necesitábamos hacerlo». «Es un dinosaurio moribundo», dijo Adrien. «Exactamente», Audrey se inclinó hacia adelante, haciendo una leve mueca de dolor. «Entonces, ¿por qué venir por mí? ¿Por qué decirte que los libros están cerrados? A menos que», se detuvo, con los ojos muy abiertos. Tecleó furiosamente una secuencia en la pantalla, abriendo una enorme hoja de cálculo encriptada. «¿A menos que qué?», presionó Adrien, con la voz baja. «Hace 3 semanas», dijo Audrey, con la respiración entrecortada, «me pediste que revisara la adquisición de las bodegas del puerto en el South Loop. Una compra de bienes raíces comercial. Recuerdo que cerraste el fideicomiso. Cerré el fideicomiso, pero también audité los contratos de arrendamiento del dueño anterior para asegurarme de que no estuviéramos heredando pasivos. Había un inquilino fantasma, una empresa fachada llamada Apex Logistics, rentando un espacio de almacenamiento en desuso por una cuota mensual exorbitante. Parecía una operación clásica de lavado. Anulé el contrato y marqué la cuenta para cierre». Los ojos de Adrien se oscurecieron. ¿Quién era el dueño de Apex Logistics? Audrey giró la tablet para que él pudiera ver. «Rastreé la sociedad a través de 3 representantes en Delaware. Termina en una empresa tenedora registrada a nombre de un tal Liam O'Hannon». El silencio en la habitación se volvió absoluto. «No estaban tratando de mandar un mensaje sobre territorio», susurró Audrey, la comprensión helándole la sangre. «Estaban usando nuestras bodegas recién adquiridas para lavar el dinero del casino. Cuando anulé el contrato y cerré las cuentas, no solo cerré a un inquilino. Corté su arteria principal de lavado. Atrapé su capital líquido». Adrien miró fijo la pantalla. El mapa táctico en su cabeza se realineó al instante. Los O'Hannon no solo estaban enojados. Se estaban asfixiando financieramente. Audrey no solo los había insultado. Sin saberlo, les había puesto un torniquete en la garganta. «¿Cuánto capital?», preguntó Adrien, con un tono mortalmente tranquilo. Según el historial de enrutamiento,
Audrey tragó saliva con dificultad, más de 6 millones de dólares. Está atrapado en un limbo de fideicomiso porque activé una alerta de fraude cuando cerré la sociedad. Adrien se recostó lentamente en su silla. Miró a la mujer frente a él, golpeada, magullada, adolorida y absolutamente brillante. Había hecho con una tecla lo que sus ejecutores no podían hacer con armas. Había paralizado a una familia rival, y ellos habían intentado destrozarla por eso. «Quieren que liberes la retención», resumió Adrien. «Te golpearon para asustarte y hacer que revirtieras la acción. Si la revierto ahora, activa una alerta al FBI», dijo Audrey rápidamente. «La alerta de fraude es automática. El dinero está congelado. La única manera de liberarla es que la empresa tenedora verifique su estatus fiscal legítimo en persona, cosa que no pueden hacer porque son un cartel». «Ellos no lo saben», dijo Adrien. «Creen que solo eres una contadora de mafiosos reteniendo su efectivo como rehén. Entonces vendrán de nuevo». Ella bajó la vista hacia su regazo, con las manos temblando levemente. La valentía de las últimas 4 horas se resquebrajó, dejando que la realidad de la situación la inundara. Ya no era solo una espectadora. Era el blanco. Era la bóveda. Adrien vio el temblor en sus manos. No lo pensó. Cruzó el pequeño espacio entre ellos y cubrió su mano temblorosa con la suya, grande y áspera. Su agarre era firme, un ancla. Audrey dejó de respirar. Miró su mano, luego su rostro. La máscara fría e ilegible que él usaba para el mundo había desaparecido. En sus ojos oscuros vio un fuego feroz y posesivo que la aterró casi tanto como los hombres del bate. «No vendrán de nuevo», dijo Adrien. No era una promesa. Era una profecía. Porque para la medianoche de hoy, la familia O'Hannon no va a tener la infraestructura ni para pagar un taxi, mucho menos un equipo de asalto. La sala de guerra estaba en el nivel subterráneo de la propiedad. No parecía un escondite mafioso. Parecía una sala de juntas corporativa de alto nivel, paredes insonorizadas, una enorme mesa de conferencias de caoba, y un muro de monitores digitales que en ese momento mostraban mapas de los sectores industriales de Chicago. Para las 8 de la noche, la sala estaba llena de hombres. Carter estaba de pie cerca de los monitores. Otros 3 lugartenientes, hombres de rostros duros y trajes a medida, estaban sentados alrededor de la mesa. Adrien estaba de pie a la cabecera de la mesa. Audrey estaba sentada a su derecha inmediata. Su presencia en la sala había causado una breve y palpable onda de sorpresa entre los lugartenientes. Los hombres conocían a Audrey. La respetaban porque temían el control que tenía sobre sus cheques. Pero ella pertenecía a la oficina del Penthouse, alejada de la mugre y la sangre. Traerla al búnker, herida y con un cabestrillo, difuminaba líneas que nunca antes se habían cruzado. Adrien no ofreció ninguna explicación, lo que significaba que nadie se atrevió a pedirla. «El objetivo es el Royal Crown Casino», le dijo Adrien a la sala, apoyando las manos planas sobre la madera pulida. «Pero no vamos a golpear el piso de juego. No vamos a tocar a los civiles. Vamos a destripar la capacidad operativa», hizo un gesto hacia Audrey. Ella respiró hondo. Los analgésicos empezaban a pasar y el dolor sordo en las costillas era un recordatorio constante de por qué estaba ahí. Tocó su tablet y el monitor principal cambió, mostrando un organigrama complejo. «El casino es una fachada», dijo Audrey, con la voz firme, resonando ligeramente en la enorme sala. «Su efectivo disponible es bajo. Sus activos líquidos están congelados. Eso significa que están operando a crédito. Le pagan a su seguridad, a los trabajadores del muelle, a sus contratistas, en efectivo», marcó 3 ubicaciones en el mapa. «El Royal Crown no guarda sus reservas de efectivo en el barco. Es un pasivo federal», continuó, deslizándose sin esfuerzo en su elemento. «Según sus pagos de servicios y los registros de seguridad que saqué de la red de la ciudad, están guardando su efectivo en 3 salas de conteo fuera del sitio, disfrazadas como locales de préstamos de día de pago en Hammond». Carter dejó escapar un silbido bajo. Encontró sus alcancías. «Si golpean el barco, ellos reconstruyen», dijo Audrey, mirando a los hombres alrededor de la mesa. «Si queman las salas de conteo, destruyen su liquidez. Para mañana en la mañana, sus propios hombres se les van a voltear cuando los sobres diarios no lleguen. No necesitan pelear contra un ejército. Solo tienen que dejar de pagarles». Los lugartenientes miraron del mapa a Audrey y luego a Adrien. La eficiencia absolutamente despiadada del plan era asombrosa.
No era una guerra de mafias. Era una adquisición corporativa hostil ejecutada con extrema violencia. Carter, dijo Adrien, con los ojos recorriendo el mapa. Lleva al equipo Alfa a la ubicación 1. Sullivan, tú tomas la ubicación 2. Yo tomo la ubicación 3. La cabeza de Audrey giró hacia él. ¿Tú vas a ir? Voy. Eso es un error táctico, dijo ella de inmediato, con su cerebro corporativo anulando su instinto de supervivencia. Eres el director general. Tú no haces trabajo de campo. Si te comprometen a ti, toda la estructura organizacional colapsa. La sala quedó en silencio absoluto. Nadie cuestionaba las órdenes de despliegue de Adrien Cross. Nunca. Los lugartenientes contuvieron la respiración. Adrien giró la cabeza lentamente, mirándola desde arriba. Su expresión era ilegible. A mi empleada la asaltaron en la calle. Si yo no quemo personalmente los activos de los responsables, la calle va a pensar que me he ablandado. Esto no es una junta directiva, señorita Miller. Esto es un ajuste de cuentas. Audrey sostuvo su mirada. No retrocedió. Y si te disparan, entonces yo llevo los números, calculo la pérdida, y pago por un funeral muy caro, respondió él con suavidad. Se giró de nuevo hacia los hombres. Apaguen las comunicaciones. Salimos en 10 minutos. Quemen el efectivo. Confisquen los libros de cuentas. Que no quede nadie con un arma respirando. Los hombres salieron rápidamente, energizados por la violencia inminente. En cuestión de minutos, la sala de juntas quedó vacía, salvo por Adrien y Audrey. El pesado silencio regresó. Adrien caminó hacia un gabinete de acero en la esquina. Lo abrió, revelando un estante de equipo táctico. Sacó un chaleco antibalas oscuro. Audrey lo observó quitarse la chaqueta del traje y desabotonar su camisa de vestir. Debería haber apartado la mirada, pero no pudo. Su torso estaba tallado en músculo, marcado por un conjunto de cicatrices pálidas e irregulares, testimonios de un pasado brutal del que ella solo había visto los acuerdos financieros de compensación. Un tatuaje enorme e intrincado de un cuervo se extendía sobre su pectoral izquierdo, con las alas envolviendo su hombro. Se puso el chaleco de Kevlar sobre la cabeza, ajustando las correas a los lados. Revisó el mecanismo de una Glock 19 negra mate, sus movimientos económicos y ensayados. «Estás enojada», dijo Adrien, sin mirarla mientras cargaba un cargador de repuesto en su cinturón. «Estoy siendo lógica», corrigió Audrey, con la voz tensa. «Tu involucramiento personal aumenta exponencialmente el perfil de riesgo». Adrien caminó de vuelta hacia la mesa. Se inclinó, poniendo una mano a cada lado de la silla de ella, atrapándola. Estaba lo suficientemente cerca como para que ella sintiera el calor que irradiaba de él, oliera el aceite de arma y el cedro. «Yo no soy un director general, Audrey», dijo con suavidad, su voz una amenaza de terciopelo oscuro. «Soy un monstruo que aprendió a usar un traje. No confundas las dos cosas. Te tocaron. Te hicieron sangrar. No hay libro de cuentas en el mundo que balancee esa ecuación sin fuego». Él la miró a los ojos, buscando el miedo que sabía que debería estar ahí. Quería que ella sintiera repulsión por él. Quería que recordara que era él, para mantener el muro de contención entre ellos. Pero Audrey no se encogió. Miró las cicatrices en su pecho, el arma en su cadera, y finalmente sus ojos. «Entonces no falles», susurró ella. Un músculo se contrajo en la mandíbula de Adrien. Por un segundo aterrador y sin aliento, él se inclinó aún más cerca. Su mirada bajó hacia su boca. La tensión entre ellos se quebró, transformándose de furia protectora en algo salvaje y eléctrico. Él se apartó abruptamente, rompiendo el hechizo. «Cierra las puertas del búnker desde adentro», ordenó con voz áspera. «No se las abras a nadie más que a mí». Se dio la vuelta y salió de la sala. Audrey se quedó sentada en el silencio, escuchando la pesada puerta de acero deslizarse y cerrarse, con el corazón golpeando contra sus costillas magulladas, comprendiendo con una claridad aterradora que ya no era solo una empleada. Era suya. Y él iba a la guerra por ella. El local de Hammond olía a alfombra húmeda y lejía barata. El letrero de neón que colgaba en la ventana enrejada decía efectivo rápido en un rosa violento y parpadeante. Adrien estaba sentado en el asiento del conductor de un sedán negro sin marcas, cruzando la calle. El motor apagado. La lluvia había empezado de nuevo, una llovizna helada y constante que resbalaba sobre el asfalto. A través del parabrisas observaba a dos hombres dentro del vestíbulo iluminado. No eran empleados.
Los empleados no usaban chaquetas de cuero a medida que abultaban en la cadera, ni fumaban un cigarrillo tras otro mirando la puerta principal. Su audífono crujió con un breve estallido de estática. Alfa en posición, esperando, murmuró la voz de Carter. Beta lista, repitió Sullivan un segundo después. Adrien revisó la esfera luminosa de su reloj. 1:42 de la madrugada. Ejecuten, dijo Adrien. No esperó a escuchar la confirmación. Bajó del vehículo hacia la lluvia helada. No corrió. Cruzó la calle vacía con un paso pesado y medido. Metió la mano bajo su chaqueta, sacando la Glock. No se molestó en cargar la corredera. Ya llevaba una bala en la recámara. El tiempo era un lujo en una incursión, y el sonido era una advertencia. Levantó el brazo izquierdo, envolviendo la lana pesada de su manga sobre el puño, y lo lanzó contra la puerta de vidrio del local. El vidrio templado se hizo añicos con un crujido agudo y concusivo, cayendo en cascada como diamantes brillantes. Adrien metió la mano por el agujero irregular, abrió el cerrojo, y empujó el marco. Los dos hombres en el vestíbulo giraron, con las manos yendo directo a la cintura. Adrien disparó 2 veces. No apuntó al centro de masa. No quería un tiroteo prolongado. El arma silenciada escupió 2 chasquidos sordos y amortiguados. El primer hombre recibió un disparo en el hombro derecho, el impacto girándolo con fuerza contra una fila de archiveros. El segundo recibió un disparo en la rodilla. Se derrumbó al instante, gritando, dejando caer la pistola que apenas había alcanzado a sacar. Adrien pasó junto a ellos. Pateó el arma caída a través del linóleo. No miró a los hombres sangrando. Eran contratistas. Peones. El objetivo estaba detrás de la puerta de acero reforzada al fondo de la sala. Levantó su arma y disparó 3 tiros al mecanismo de cierre de la puerta de acero. El metal se deformó, humeando. Adrien enfundó su arma, retrocedió, y lanzó una devastadora patada frontal al picaporte. La puerta explotó hacia adentro, estrellándose contra el tablaroca del interior. La sala de conteo era pequeña, sin ventanas, iluminada por duros fluorescentes de techo. Había una mesa en el centro. Sobre ella, envueltos en ligas de goma y apilados como ladrillos, estaba la sangre vital del sindicato O'Hanlon. Cientos de miles de dólares en billetes pequeños e imposibles de rastrear. El único hombre en la sala, un contador mayor y calvo con un libro de cuentas abierto frente a él, levantó las manos en el aire, el rostro completamente drenado de color. Solo soy el contador, tartamudeó el hombre, retrocediendo de la mesa hasta que sus hombros golpearon la pared. No soy nadie. Adrien miró al hombre, luego el dinero. Toma tu abrigo, dijo Adrien. Sal por la puerta principal. Si miras atrás, te mato. El hombre pasó corriendo junto a Adrien, resbalando en el vidrio roto del vestíbulo mientras escapaba hacia la noche lluviosa. Adrien se quedó solo. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó una bengala pequeña y pesada. Rompió la tapa. Un fuego rojo cegador de químicos cobró vida, siseando con agresividad, llenando la pequeña sala con el hedor ácido y punzante del azufre. La lanzó al centro de la mesa. Los billetes se prendieron al instante. La torre de verde se volvió negra en segundos. Adrien se quedó ahí un largo momento, observando el imperio arder, el calor bañando su rostro, secando la lluvia fría sobre su piel. Este era el costo de tocarla a ella. $1.000.000 volviéndose cenizas por un solo moretón en su mandíbula. No sintió ningún remordimiento. Ubicación 3 apagada, dijo Adrien por su audífono, dándole la espalda al fuego. Alfa apagada, reportó Carter, con el sonido de sirenas aullando débilmente de fondo en la transmisión. Beta apagada, agregó Sullivan. Encontramos resistencia. 3 hostiles caídos, pero el efectivo desapareció. Reagrúpense, ordenó Adrien. A kilómetros de distancia, encerrada bajo tierra en el búnker silencioso y fuertemente fortificado, Audrey escuchó la transmisión filtrarse a través de la radio táctica sobre la mesa de caoba. Ubicación 3 apagada. Dejó salir una respiración que sentía que había estado conteniendo durante 1 hora. Sus hombros se hundieron. La adrenalina que la había mantenido erguida y concentrada empezó a drenarse, dejando un vacío frío y hueco en su lugar. Miró el mapa digital en el monitor de la pared. Los 3 puntos rojos que marcaban los locales de préstamos de día de pago habían desaparecido. La familia O'Hanlon estaba en la quiebra. Para mañana, no podrían costear ni la gasolina para llevar un equipo de asalto a la ciudad,
mucho menos pagarle a los hombres para jalar los gatillos. Ella había hecho esto. Audrey miró sus propias manos. Estaban pálidas, con las uñas cuidadas. No tenían callos ni tenían sangre. Pero habían tecleado las combinaciones que orquestaron la ruina financiera de una organización criminal entera. Ella había dibujado el mapa. Adrien solo lo había seguido. Esperó a que la culpa la golpeara. Esperó la repulsión moral que suponía que una persona normal debía sentir al cruzar la línea de civil a arquitecta del sindicato. No llegó. En su lugar, solo había una satisfacción profunda y oscura. Habían intentado quebrarla. La habían tratado como un eslabón débil, un blanco fácil de explotar, y ella los había desmantelado desde una silla de cuero. Recostó la cabeza contra el respaldo alto de la silla, cerrando los ojos. El dolor en sus costillas palpitaba al ritmo de su corazón. Estaba increíblemente cansada, pero no iba a dormir. No iba a dejar el búnker. Tenía que verlo cruzar esa puerta de regreso. Eran casi las 3 de la madrugada cuando el pesado mecanismo de cierre de la puerta del búnker finalmente se activó. Audrey se enderezó de golpe, haciendo una mueca cuando sus músculos magullados protestaron ante el movimiento repentino. Observó la puerta de acero deslizarse abierta con un pesado siseo neumático. Adrien entró. Traía consigo el olor del mundo exterior, lluvia helada, asfalto mojado, el tangui metálico del aceite de arma, y debajo de todo eso, el aroma áspero e inconfundible del humo químico. Estaba ileso. Eso fue lo primero que registró la mente analítica de Audrey. Sus movimientos eran fluidos, sin el paso rígido y compensatorio de un hombre ocultando una herida. Pero se veía absolutamente exhausto. La energía brutal y vibrante con la que había salido había desaparecido, reemplazada por un agotamiento hueco. Se detuvo justo dentro de la puerta. No habló. La miró a ella, sentada a la cabecera de la mesa de conferencias, con el resplandor de los monitores arrojando sombras sobre su rostro pálido y el vendaje blanco brillante en su sien. Lentamente, Adrien se quitó la chaqueta táctica mojada, dejándola caer al suelo. Se desabrochó el chaleco de Kevlar, el velcro rasgándose ruidosamente en la habitación silenciosa, y lo dejó caer junto a la chaqueta. Quedó con su camisa de vestir arrugada, las mangas subidas, los antebrazos manchados de hollín y ceniza. Desenganchó la Glock de su cinturón y la puso sobre una mesa lateral. Solo entonces volvió a mirarla. Audrey se puso de pie. Lo hizo con cuidado, favoreciendo su lado herido, pero se negó a quedarse sentada. ¿Hay bajas?, preguntó, con la voz tranquila pero firme en la enorme sala. Ninguna de las nuestras, respondió Adrien. Su voz era grave, raspada por el aire frío y el humo. El dinero desapareció. Sus operaciones están completamente paralizadas. La policía, van a encontrar 3 locales incendiados. Dado los vecindarios, lo van a atribuir a un incendio provocado por pandillas locales. Para cuando los Oanon descifren cómo navegar las consecuencias, el territorio ya habrá sido absorbido por las pandillas del lado norte. Adrien se pasó una mano por el rostro, frotando la barba oscura de su mandíbula. Se acabó, Audrey. Caminó lentamente hacia la mesa de conferencias. No se sentó en una silla. Apoyó la cadera contra el borde de la pesada madera de caoba, justo al lado de donde ella estaba de pie. Miró hacia el suelo, sus hombros anchos subiendo y bajando con un suspiro pesado. Audrey lo observó. El muro de contención que había existido entre ellos durante 5 años, la regla no escrita de que ella era la cara corporativa impecable e intocable y él era la realidad violenta, había desaparecido. Se había quemado en una sala de conteo de Hammond. Ella se acercó a él. No pensó en los límites. Solo reaccionó al agotamiento que irradiaba de él. «Estás sangrando», notó ella suavemente. Adrien miró su mano izquierda. Un fragmento de vidrio de la puerta del local le había cortado el costado de la palma. Ni siquiera lo había notado. Un delgado hilo de sangre seca corría hasta su muñeca. «No es nada», murmuró. Audrey no discutió. Se dio la vuelta, caminando lentamente hacia el botiquín médico que el doctor Aris había dejado en un mueble lateral esa noche. Regresó con una botella de solución salina, una gasa y cinta. Adrien la observó acercarse. No se movió. La dejó pararse justo frente a él. «Dame tu mano», instruyó ella. Él dudó, luego levantó la mano izquierda. Audrey la tomó. Su agarre era ligero, consciente del corte, pero firme. El contraste entre sus dedos pálidos y limpios y la mano grande de él, manchada de hollín, era marcado.
Destapó la solución salina con su mano buena y la vertió sobre el corte, lavando la sangre y la ceniza. Adrien no se estremeció por el ardor. No estaba mirando su mano. La miraba a ella. Estudiaba la concentración intensa en sus ojos, el leve fruncido de su ceja, la forma en que su cabello caía sobre sus hombros, desordenado y sin peinar. No deberías haber visto esto, dijo Adrien en voz baja. La palabra sonó como una confesión arrancada desde lo profundo de su pecho. No deberías estar aquí abajo. Perteneces a la oficina de vidrio. Perteneces a la luz. Audrey dejó de vendar la herida. No soltó su mano. Levantó la vista, sosteniendo su mirada oscura e ilegible. La luz es una ilusión, Adrien, dijo. Su voz carecía de su pulido corporativo habitual. Era cruda y profundamente honesta. La oficina de vidrio se financia con la sangre que derramas en la oscuridad. Siempre lo supe. Solo fingí que no. Esta noche, hizo una pausa, tragando saliva con dificultad, esta noche dejé de fingir. Te obligaron a hacerlo, contraatacó él, con la mandíbula tensándose. Actuaste por supervivencia. No dejaré que vuelva a pasar. Mañana puedes volver a los libros de cuentas. Nunca más tienes que tocar este lado de las cosas. No. La palabra fue suave, pero llevaba una finalidad absoluta. Los ojos de Adrien se entrecerraron levemente. No voy a volver detrás del muro, dijo Audrey. Dio un paso más cerca, quedando directamente en su espacio. Corté una arteria de $6 millones esta noche. Rastreé su liquidez y mapeé su destrucción. Ya no soy solo una espectadora que balancea tu chequera. Soy parte de esto. Adrien la miró fijo. Sintió una emoción peligrosa y posesiva recorrer sus venas, eclipsando por completo su agotamiento. Durante años, la había mantenido aislada, convenciéndose de que estaba protegiendo su pureza. Pero mirándola ahora, magullada, indomable, y exigiendo su lugar en su mundo brutal, comprendió que ella nunca había necesitado protección contra su oscuridad. Era lo suficientemente fuerte como para pararse en ella junto a él. Lentamente sacó su mano vendada del agarre de ella. La levantó, sus dedos rozando su mejilla, ligeros como una pluma, a centímetros del moretón púrpura oscuro en su mandíbula. Si te quedas de este lado del muro, Audrey, murmuró Adrien, su voz bajando a un susurro áspero, no hay marcha atrás. Perteneces al sindicato. Perteneces a la calle, su pulgar trazó la línea de su pómulo. Y me perteneces a mí. No lo dijo como pregunta. Lo declaró como un hecho territorial. Esperó a que ella retrocediera, a que su instinto de supervivencia corporativa despertara y huyera del monstruo. Audrey no huyó. Se inclinó levemente en la calidez de su palma áspera, con el corazón golpeando contra sus costillas maltratadas. El miedo de los hombres en el callejón había desaparecido, reemplazado por completo por la gravedad aterradora y consumidora del hombre frente a ella. Yo balanceo los libros, Adrien, susurró, con los ojos fijos en los de él. Sé exactamente cuánto valen mis activos. Y sé dónde pertenecen. Adrien dejó escapar una respiración entrecortada. Deslizó la mano hacia la nuca de ella, sus dedos enredándose en su cabello. No la besó. Todavía no. Simplemente la atrajo hacia adelante hasta que su frente descansó contra el hombro de él, sosteniéndola con fiereza contra su pecho. Cerró los ojos, inhalando su aroma, sintiendo el ritmo constante de su respiración contra sus costillas. La guerra había terminado. Los libros estaban cerrados. Y por primera vez en su vida, Adrien Cross sabía exactamente por qué estaba luchando para conservarlo. Si la tensión de ese búnker te dejó sin aliento, entonces ya sabes que así es exactamente como debería sentirse un verdadero romance de mafia. Con los pies en la tierra, crudo, y construido sobre una lealtad innegable. Adrien y Audrey demostraron que el verdadero poder no está solo en la violencia. Está en el entendimiento silencioso entre dos personas que se niegan a romperse. Si te encantó ver caer ese muro y ver por fin encenderse esta relación de fuego lento, dale like a este vídeo. Compártelo con quien busque una experiencia de storytelling auténtica y emocional. Y no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas el próximo capítulo intenso de su reinado.